¿Cómo están? Soy su profesora de matemática. Me da mucho gusto conocerlas y me da mucha alegría. ¿Se acuerdan que les ofrecí mandar un video en la mañana? No pude hacerlo en la mañana porque tenía que ampliar algunos temas más de la plataforma que están presentando esta semana. Entonces el video es para reforzar la semana 1 y 2 y una parte de la semana 4. Espero que les sirva mucho. Espero que aprendan con el video y la plataforma, aprendan bien sobre fracciones, sobre porcentajes. Comenten el video. De hoy en adelante siempre nos vamos a estar comunicando de esta manera. Entren, comenten. En el transcurso de la semana voy a mandarles una hoja con ejercicios y espero que me lo envíen, pero van a ser poquitas, más o menos como unos 10 ejercicios nada más para que se diviertan. Espero que se estén cuidando y cuidando a sus familias también. Traten de no salir, quédense en casa. Si ustedes, les sugiero que hagan un horario, cumplan ese horario, y si ustedes aprenden y hacen bien sus cosas, van a ser unas excelentes alumnas. Entonces me hubiese encantado estar en clase con ustedes, era mi ilusión, pero la vida no nos ha permitido, así que espero pronto estar en clases con ustedes, pero todas las semanas de hoy en adelante les estaré mandando videos para reforzar los temas de la plataforma, para mandar algunos ejercicios adicionales, y ustedes por esta vez comenten qué les pareció el video, si está entendible, qué cosa podríamos hacer mejor, y compartan también un poco con sus papás para que de repente vean cómo va a ser nuestro trabajo. ¿Está bien? Bueno, niñas, inviten también a sus otras compañeritas que se inscriban al Classroom. No están todavía todas y esa es mi preocupación. Por eso incluso yo estaba esperando, pero ya no puedo esperar más. Por lo menos con ustedes vamos a ir avanzando. Bien, chicas, espero que aprendan y que les guste el video. Cuídense mucho, fuerza, hay que tener mucha fe. Vamos a salir de esta y sé que Dios va a estar con nosotros. Chao, chicas, estudien duro, hagan un horario, no se olviden. La disciplina es fundamental. Yo me voy a dar cuenta rápidamente quién está estudiando y quién no está estudiando. Suerte, saludos a toda su familia. Chao, chicas, chao. Hola, chicas, espero que estén bien. Como saben, tenemos que seguir las clases de la plataforma de aprendoencasa.p. Y como recordarán, en la primera semana básicamente se ha hablado sobre cómo podemos resolver problemas usando las fracciones. Pero para que ustedes entiendan mejor y aprendan un poco más, reforzaremos esas clases en algunos puntos básicos que no se ha tocado y ustedes tienen que tener presente. Haremos una breve historia sobre los conjuntos numéricos, que son el cimiento de la matemática, y luego estaremos desarrollando el siguiente tema, el cimiento de las matemáticas, los conjuntos numéricos. Las matemáticas que se estudian hasta el día de hoy en el sistema educativo mundial, a nivel mundial, y lo que se aplican en el avance de la ciencia, tiene como base los conjuntos numéricos. Por tanto, es fundamental conocerlas para que nuestro aprendizaje de la matemática tenga sentido. En este año, niñas, conoceremos 3 conjuntos numéricos de los 6 que existen. A lo largo del año los iremos conociendo a profundidad, y estas son el conjunto de los números naturales, cuyo símbolo o cuya representación es n mayúscula. Este conjunto numérico, como su nombre indica, nace con el hombre de manera natural. ¿Qué significa esto? Tomando la historia de la humanidad, tenemos varias épocas de evolución y según hemos evolucionado se fue formando la idea intuitiva de número, puesto que queríamos saber cuánto tenemos en todo lo que nos rodea. De esa forma, el crecimiento intelectual del hombre nos permite crear símbolos para cada cantidad, como las que conocemos, por ejemplo. El conjunto de los números naturales entonces empezará de 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, o sea, todos los números positivos que conocemos. Y podemos representar en la recta numérica también. El primer número siempre será 0, solo que en este caso no se ha colocado, pero no olviden que es 0, 1, 2, 3. Bueno, seguimos avanzando y los conocimientos avanzan junto al desarrollo del hombre y él necesita permanentemente nuevas formas de representar. Entonces, de pronto, al resolver, por ejemplo, yo tengo 15
camellos y vendo 5, mi resultado serían 10 camellos, ¿sí o no? Por ejemplo, en la época de los egipcios. Pero en alguien surgió la duda de saber cuánto era 5 menos 15. Y así nacerá un nuevo conjunto numérico que lo llamaremos el conjunto de los números enteros, que lo conoceremos con la letra Z, del cual hablaremos en las clases siguientes. Podemos representarlo como conjunto, siempre con los conjuntos se representan con letras mayúsculas, con la letra Z que va a estar desde el 0 hacia la derecha los números naturales y hacia la izquierda los números negativos o sus opuestos, que los vamos a llamar posteriormente. Por ejemplo, si es 1, su opuesto va a ser menos 1. Si es 2, su opuesto va a ser menos 2. Si es 3, su opuesto va a ser menos 3. Si es infinito, su opuesto será menos infinito. Por el momento nos vamos a quedar ahí. Y también este conjunto podemos representar, sus elementos podemos representar en una recta, que a cada punto de la recta le podemos poner un número. Entonces vamos a representar a la derecha los números naturales que son positivos y a la izquierda los números negativos que vamos a llamarlos sus opuestos posteriormente. Entonces el conjunto de los enteros, como ven, ya sus elementos son los positivos y los negativos. Como les repito, en las siguientes clases estaremos profundizando el conocimiento de este conjunto. Una vez más sigue el avance intelectual del hombre y sucede algo. El caso del pan chuta, por ejemplo, el cual se quiso dividir en muchas partes, para lo cual se necesita usar fracciones, las cuales también son números y se van a ubicar en un nuevo conjunto numérico, al cual los llamaremos los racionales y los representaremos con la letra Q mayúscula. Ahora estamos trabajando con números racionales que son las fracciones. Y una fracción, ¿cómo se obtiene? De dividir una cantidad. Por ejemplo, divido una torta. Las partes de esa división de esa torta ya se van a representar con números que los llamamos fracciones, como por ejemplo en esta figura, ¿no? Estamos presentando. Hemos estado hablando del cimiento de las matemáticas. Solo como introducción por ahora, ya que durante el año estaremos permanentemente explicando al respecto. Ahora tenemos la necesidad de resolver problemas. Pero para resolver problemas tenemos que saber matematizar ciertas expresiones, como por ejemplo las expresiones que debemos saber matematizar para resolver un problema serían las siguientes. Por ejemplo, si en un problema me dice la suma de dos números cualesquiera, como no conozco los números, yo puedo representar por letras como X e Y o la letra que más te guste. En este caso, ¿cómo represento la suma de dos números cualesquiera? X más Y. Si me dice en un problema la diferencia de dos números cualesquiera, puedo representar también como X menos Y. Ahora, en un problema, si me dice el producto de dos números, el producto significa multiplicación. Entonces puedo representar de estas 6 formas, que en todas representan una multiplicación o un producto. Si a mí me dicen el cociente de dos números, puedo representar, por ejemplo, m entre n o como fracción, m entre n. Y siguiendo con las expresiones que debo representar o simbolizar matemáticamente, por ejemplo, si en un problema me dicen los 3/5 de 10, ¿cómo se expresará? 3/5 por 10. Si me dicen, por ejemplo, 2/6 de 3/4, se expresa como 2/6 por 3/4. Por ejemplo, si me dicen 3/4 de m, ¿cómo voy a expresar para resolver el problema? 3/4 por m. Por ejemplo, si a mí me dijeran 2/3 de la suma o diferencia de m y n, ¿cómo expresamos? Por ejemplo, si es suma, expresaré 2/3 por m más n. ¿Por qué pongo m más n entre paréntesis? Si no pongo paréntesis, solamente 2/3 estaría multiplicando a m. Pero para que multiplique a m y n siempre hay que poner paréntesis. Ahora en la resta, por ejemplo, 2/3 de m menos n. También se tiene que poner entre paréntesis m menos n para que 2/3 multiplique tanto a m como a n. O sea, en otras palabras, tenemos que utilizar la propiedad distributiva. Por ejemplo, ¿no?
Si yo tengo A por B más C, a ver cómo desarrollo? A por B más A por C. Si yo tuviera A por B menos C, ¿cómo desarrollo? A por B menos A por C. Ahora, otra expresión, por ejemplo, ¿no? Un número aumentado o disminuido en 8, por decir. Si me dicen aumentado, ¿cómo voy a escribir un número? Como no conozco ese número, represento por una letra. Represento como x más 8 o x menos, si es disminuido, será x menos 8. Por ejemplo, cuando nos dicen el doble de un número, ¿cómo represento? Como no conozco el número, ese número está representado por x. Entonces, el doble será 2x o 2 por x, también se lee. El triple de un número se representará 3x, también se lee 3 por x. La mitad de un número también tendría que ser x entre 2 o también se lee x medios. La tercera parte de un número también puedo escribir como x entre 3, la cuarta parte y así sucesivamente, ¿no? Si nos dice, por ejemplo, el doble o el triple de una suma, el doble, ¿cómo sería? 2 por m más n o 3 por m más n. Si nos dicen, porque no sabemos de qué números, entonces esos números estarán representados por dos letras. Y una vez más, ahí podemos aplicar la propiedad distributiva. Otra expresión que nos puede venir en un problema, por ejemplo, ¿no? El doble o triple de una diferencia. Por ejemplo, por decir, el doble de una diferencia serían 2 por x menos y. También siempre hay que poner entre paréntesis, porque si tú no pones paréntesis, número 2 se estaría multiplicando solo a x. En cambio, si pongo paréntesis, nuevamente puedo aplicar la propiedad distributiva. Igual, el triple, ¿no? Además, no debemos olvidar que en un problema las palabras, por ejemplo, si te dicen es, o la palabra donde vas a encontrar tiene, o la palabra donde encuentres será, o la palabra equivale, representan en matemática a la igualdad. Por tanto, quieren decir es igual a. Una vez que sepamos expresar matemáticamente un problema, seremos capaces de resolver sin dificultad cualquier problema que se nos presente. A ver, para también resolver problemas con fracciones, obviamente tenemos que saber las operaciones de suma, resta y multiplicación de fracciones. Acá vamos a hacer un pequeño repaso de eso. Sé que muchas de ustedes dominan, pero no está de más repasar. La suma y resta de fracciones. Antes de pasar a operar con fracciones, recordemos lo siguiente. Uno, tengo que recordar que tengo fracciones homogéneas. Son aquellas que tienen denominador igual, por ejemplo, ¿no es cierto? 2 quintos y 4 quintos. Fracciones heterogéneas son aquellas que tienen denominadores diferentes, por ejemplo, 3 cuartos y 7 novenos. Sus denominadores 4 y 9 son diferentes. Acá 5 y 5 sus denominados son iguales. Ya saben qué cosa es numerador y denominador, ¿verdad? 3. Tenemos dos clases de fracciones propias, cuando el numerador es menor que el denominador, por ejemplo, como 3 cuartos y 4 quintos. Y tenemos fracciones impropias, cuando el numerador es mayor que el denominador, por ejemplo, 20 sobre 8 o 51 sobre 12. Entonces, para comparar fracciones, sumar o restar fracciones, la forma más fácil es homogenizando los denominadores, es decir, convirtiendo todas en fracciones homogéneas. Para homogenizar, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores del grupo de fracciones que queremos homogenizar. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios más 4 quintos más 3 cuartos, ¿no es cierto? Entonces quiero sumar estas tres fracciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a homogenizar los denominadores. Y para homogenizar los denominadores, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 5. ¿Cómo voy a hallar esto? Multiplicando 3 por 4 por 5. ¿Por qué multiplico? Porque 3, 4 y 5 son números primos entre sí. O sea, 3 no es múltiplo de 4, ni 4 es múltiplo de 5, ni tienen divisores comunes. Entonces, como no tienen divisores comunes, 3, 4 y 5, no necesito hallar la tablita que acostumbramos a hacer para hallar el mínimo común múltiplo. Simplemente puedo multiplicar 3 por 4 por 5 y ahí estamos viendo que obtenemos 60. Ahora, una vez que hemos obtenido el mínimo común múltiplo de los denominadores,
vamos a proceder a homogeneizar. No olviden que 3, 4 y 5 son primos entre sí. Entonces, para homogeneizar, ¿qué hacemos? Nos preguntamos o dividimos 60 entre 3, ¿cuánto es? 20. Entonces, 20 multiplicamos tanto al numerador como al denominador. O sea, 2, por ejemplo, por 20 sobre 3 por 20. Más, por ejemplo, 60 dividimos entre 5, es 12, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar también tanto el numerador como el denominador. 4 por 12 sobre 5 por 12. Más, por ejemplo, si 60 dividimos entre 4 serían 60 entre 4, 15, ¿no es cierto? Entonces 3 por 15 sobre 4 por 15. ¿Qué estamos observando? Estamos observando que los denominadores, todas las fracciones van a tener el mismo denominador. Miren, observemos. Entonces acá tenemos 40 entre 5 y ya tenemos fracciones homogéneas. Y de las fracciones homogéneas, ustedes saben que solamente se suman los numeradores. Y el denominador sigue siendo el mismo. Entonces, de esta misma forma puedo hacer la diferencia y también puedo comparar. Entonces, cuando comparo, solamente comparo los numeradores. Entonces, ya yo puedo saber, por ejemplo, 40 es menor que 48, ¿no es cierto? Yo también, si tuviera resta, por ejemplo, 40 sobre 60 más 48 sobre 60 menos 45 sobre 60, solamente sumaría 40 más 48 menos 45. Entonces, es el mismo procedimiento para la suma y resta y comparación de fracciones. Ahora vamos a repasar la multiplicación y la división de fracciones. La división y la multiplicación de fracciones es más sencilla que la suma y resta. Recordemos que para multiplicar fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Es decir, si yo tengo 2 tercios por 4 quintos, esto es igual a 2 por 4, 8 y 3 por 5, 15. En cambio, en la división podemos hacer de dos formas. Forma 1, multiplicar en aspa, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 2 tercios entre 4 quintos, voy a coger el primer numerador con el segundo denominador, que serían 2 por 5, entre 3 por 4, que serían 10 sobre 12. Segunda forma, invertir la segunda fracción y luego multiplicar. Por ejemplo, si tenemos la misma división, ¿no? Agarro la primera fracción y la segunda, que es 4 quintos, lo invierto en 5 cuartos y automáticamente se convierte en multiplicación y observamos que la respuesta es la misma. No olvidar, el resultado siempre debe dejarse simplificado. Ya estaremos viendo en lo sucesivo sobre ese punto también. Ahora ya estamos listas para resolver problemas. Si un estudiante de matemática gasta la mitad del día para estudiar y la sexta parte del día en otras tareas, me dice el problema, ¿qué parte del día queda para descansar? Entonces, miren, vamos a solucionar con unas figuritas. ¿Qué les parece? Que el círculo va a estar representado como el día, ¿está bien? Entonces, el primer círculo, la mitad sería, ahí está, sombreada, y la sexta parte dividimos el día en 6 partes y es la parte sombreada con morado. Entonces, miren, un sexto, ¿no es cierto? Más 3, más un medio. ¿Qué voy a hacer? Automáticamente también, ya sin necesidad de incluso de hallar el mínimo como múltiplo, puedo homogeneizar los denominadores. Y me pregunto, ya, y si quiero que 2 sea 6, ¿qué debo hacer? Multiplicar a 2 por 3. Pero si he multiplicado a 2 por 3 al numerador, también tengo que multiplicarle por 3. Entonces me sale 3 sextos más 1 sexto. ¿Sí? Al sumar es muy sencillo, ¿sí o no? El denominador sigue siendo el mismo y sumo solamente los numeradores 3 y 1. Entonces hemos observado que la parte del día que está ocupada, la estudiante, es 4 sextos. Yo puedo simplificar estos 4 sextos y me va a salir la mitad de 4, 2, la mitad de 6, 3, me sale simplificado 2 tercios. Y estamos observando en la figura que los 2 tercios del día va a descansar. Pero ahora nos tenemos que resolver, no me están preguntando cuánta parte del día, me están preguntando qué parte del día queda para descansar. Es decir, 2 tercios del día está ocupada, pero nos piden cuánto descansa. Entonces, vamos a restar 1 menos 2 tercios, igual que nos sale a 1 tercio. Ahora tú dirás, pero 1 menos 2 tercios, ¿qué tal si 1 lo escribimos 3 entre 3? 3 entre 3 menos 2 entre 3 es igual a 1 tercio, ¿sí o no? Entonces se obtiene
que descansa 8 horas, ya que el día tiene 24 horas y 1/3 de 24 es 8. Bueno, chicas, es bastante sencillo la matemática. Es uno de los cursos más sencillos cuando uno quiere aprender. Tienen la oportunidad esta vez de estudiar, pregunten por Classroom, escríbanme, mándenme sus mensajes. Vamos, ¿por qué no les he mandado un poquito antes del video? Porque estaba viendo que podríamos adelantar de esta cuarta semana que presenta la plataforma aprendeencasa.p y he estado observando que vamos a necesitar saber sobre porcentajes. Entonces vamos a aprender algo sobre porcentajes, ¿les parece? Entonces, para comprender mejor la cuarta semana, pasaremos primero lo de la tercera semana. Para esto recordaremos porcentajes. ¿Qué cosa es un porcentaje? Dice, los porcentajes se utilizan para expresar una relación o comparación de cantidades, especialmente en la comparación respecto a 100 unidades. Es así que aparece el porcentaje o tanto por ciento. Por ejemplo, si decimos el 50% de habitantes del Perú son mujeres, significa que de cada 100 hay 50 mujeres. Si decimos, por ejemplo, de las estudiantes de primero, el 40% son varones, significa que de cada 100 estudiantes hay 40 varones. Entonces, ¿qué reglas tiene el tanto por ciento? A ver, es el número, dice, el tanto por ciento es el número de partes iguales que se toma de una cantidad total, o también de la unidad, dividida en 100 partes iguales. Por ejemplo, no olvidar el total podemos representar por 1 o 100%. Por ejemplo, porcentaje, a ver, es la regla del tanto por ciento. Si me dicen 40%, ¿cómo escribo como fracción? 40 sobre 100. Y si divido 40 sobre 100, ¿qué me sale? 0,4. Vuelvo a escribir 0,4 como porcentaje, simplemente a ese 0,4 lo multiplico por 100 y vuelvo al 40%. Por ejemplo, 30%. Como fracción, ¿cómo escribo? 30 entre 100. Y si divido 30 entre 100, ¿cómo me sale? 0,3. Y si quiero volver al porcentaje, sería 0,3% igual al 30%. Y lo mismo con el 5 y el 7%. Por tanto, cuando en un problema nos dan como dato un decimal y queremos saber qué porcentaje es, simplemente multiplicamos el decimal por 100, como en el caso anterior. Por ejemplo, 0,05% es el 5%. 0,25% es el 25%. Lo mismo en 0,3%, 30%, 0,10 por 10%, 0,03 el 3%. Además, si te piden hallar el 30% de 200, lo único que tienes que hacer es 0,3 por 200 o 30 sobre 100 por 200. Ahora, si me dicen halle el 40% de 300, entonces lo único que hay que hacer es 45% de 300, lo único que hay que hacer es multiplicar 0,45 por 300 o 45 sobre 100 por 300. Cualquiera de las formas es lo mismo, ¿no? Y así en cualquier porcentaje que te pidan. Bueno, chicas, hasta acá una pequeña explicación. Anteriormente no estaba mandando ninguna explicación porque estaba esperando que la mayoría de las niñas se conecten a Classroom. Todavía hay, y no puedo seguir esperando. Todavía hay chicas que no se conectan. Me da mucha pena, pero seguiremos avanzando con las chicas que están conectadas. De hoy en adelante, todos los viernes, posiblemente máximo sábado, les estaré mandando videos reforzando toda la clase de la semana que está en la plataforma. Pero eso no significa que ustedes no estén atentas a las clases de la plataforma. Resuelvan los ejercicios y yo entre el miércoles y jueves les enviaré una cantidad de ejercicios, no más de 10, para que se diviertan. ¿Está bien? Y esos ejercicios me los envían por Classroom, porque los ejercicios de la plataforma ya están resueltas. Entonces, ¿para qué me vas a enviar las que ya están resueltas? Entonces, los únicos ejercicios que me vas a enviar, que van a estar según a lo que se está haciendo en la plataforma, son las que te voy a mandar el miércoles o jueves. Bueno, chicas, disculpen que no les haya mandado con un poquito de anticipación este video, pero en las próximas
fechas estaremos más al tanto de todo, con todas las explicaciones de todos los temas que se nos presente en la plataforma. Cuídense y chao. Comenten el video, por favor. Mándenme sus mensajes por Classroom. Díganme si han entendido o no han entendido y en qué podemos mejorar. Bueno, chicas, muy buenas noches. Cuídense. Chao, chao, chao.